Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico de capacitación para la comunidad. Hemos recorrido 10 maravillosos temas. Sin embargo, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? Por eso, el día de la fecha, empezaremos un tema, la transición. Esta transición que simboliza un paso para nosotros ha sido de muerte a vida, de tinieblas a luz. Pero recordemos cómo ha empezado esta transición que hemos estado viviendo juntos. Gálatas capítulo 3, verso 29 nos enseñó nuestra identidad, pero sin religión. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y este tema uno fue maravilloso para nosotros, donde conocimos que éramos parte de una familia que empezó con Abraham y que continuó con nosotros cuando a través de Cristo nos hizo parte de ese linaje. Sin embargo, esta identidad sin religión se llevó a caso sin un pago de un precio. Claro que no. Nuestro padre Abraham también tuvo que hacer una transición para poder optar a todas estas promesas. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12, el precio por las promesas. Dice así en el verso 1: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Se cuenta rápido, pero hacer esto de joven es una cosa. Tal vez dejar la tierra y la parentela a los 20, 30, 40 se vuelve complejo. Pero ¿qué tal a los 75 años? Es un verdadero desafío. Nuestro padre Abraham tuvo que cruzar el Éufrates y al cruzarlo, incluso dejando todo, cambió su nombre. Eso está escrito en Génesis capítulo 14, un nuevo nombre. Verso 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, aquel que dejó Babilonia y que cruzó en búsqueda de un Dios de muerte a vida, pues ahora le llaman el hebreo. La palabra hebreo viene del Strong H5674, que es la palabra hebrea abar, que significa cruzado, ¿sí? En toda transición. Transición, hermano Lincoln, es el tema de hoy. Usted me está diciendo que a través de Cristo somos linaje de Abraham, somos hijos de Abraham y herederos. Aquellas promesas que hemos estado estudiando en el curso básico, sí, pero resulta que hay que cruzar para ello. Y de hecho viene de la raíz de la palabra eber, que significa cruzar de una región. Dice del lado opuesto. Habla en este sentido del Jordán. Habla de cruzar. Y justamente es lo que hizo nuestro padre Abraham, cruzar el Éufrates. Es lo que ha hecho cada israelita, cruzar el Jordán, cruzar los mares, cruzar los ríos. Nuestro padre Abraham cruzó el Éufrates y fue llamado hebreo. Jacob cruzó el vado de Jaboc y fue llamado Israel. Sus hijos, las 12 tribus de Israel, cruzaron el Mar Rojo y fueron llamados su pueblo, su especial tesoro. La nación cruzó el Jordán para tomar la tierra prometida y fueron llamados un país. Hermano Lincoln, cada vez que cruzaron las aguas fue como una especie de tevilá, una especie de bautismo, ¿no? Así empieza la transición. Y de hecho tenemos el mayor ejemplo en el Jordán, cuando nuestro mismo Mesías nos dio el ejemplo de cómo empezar con nuestra consagración, cómo empezar con nuestra transición. Mateo capítulo 3 nos muestra la transición del Mesías de ser un hombre de su hogar para volverse aquel sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Verso 13. Entonces el Mesías vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué dijo el Mesías estas palabras? ¿Por qué es justo el que alguien que inicie una transición pues lo haga con una tevila? Pues esta palabra justicia quiere decir cumplir con toda ordenanza, con toda mandato del Señor. Y la purificación en agua no era algo nuevo en los tiempos de Juan el Bautista. Pertenecía al rito de purificación que nosotros conocemos como bautismo o tevilá, una forma de vivir consagrado en pureza. Lo vimos
Por ejemplo, con el pueblo saliendo de Egipto, ese éxodo cruzando el mar, ¿sí? Simboliza ese signo de consagración. De hecho, es una marca también para todo aquel que tiene un trabajo sacerdotal. Éxodo 29:4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Recordemos que esta ley que dice Hebreos 7, 8 y 9 ha sufrido lo que se llama una transferencia. No se ha abolido, pero pasó de ser de solo de los hijos de Leví a todo primogénito, como era en el plan inicial. Ahora, esa es la primera razón para que se cumpla toda justicia, ¿sí? El inicio del trabajo sacerdotal de nuestro Mesías. La segunda razón es porque, como acabamos de ver, ¿sí? Es justamente el sacerdote y estos descendientes de la línea de Aarón los que les correspondía el privilegio sacerdotal arónico de presentar el cordero pascual, el cordero sacrificial. Y asimismo lo hizo Juan. Juan capítulo 1, la transición del Mesías, dice en el verso 29, y al día siguiente vio Juan el Bautista al Mesías y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hizo la presentación del Cordero tal como lo hacía el sacerdote, hijo de Aarón. Verso 30 en adelante, este es aquel de quien dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo y no le conocía más que para que fuese manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Es decir, que el bautismo de Juan el Bautista no era para hacerte de una religión como es hoy en día, sino para preparar corazones como una ofrenda delante del Señor. Así que es por esto que el Señor Jesús le dice a Juan, deja ahora porque conviene que cumplamos toda justicia. Así inicia la consagración de su servicio a Dios y porque es presentado como sacrificio del Cordero Pascual. Además, recuerden que la tébila, el bautismo, quedó instituido como un mandamiento del Señor. Mateo capítulo 24. Ahora hablemos de nuestra transición, donde inicia. Dice así en el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, luego de recibir la salvación, el paso siguiente de esto es la tevilá. Y lo hemos visto en toda la escritura. El etíope fue bautizado por Felipe. Lidia, la vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, fue bautizada junto con otros miembros de su familia e invitó a Pablo, Silas y a Timoteo a quedarse como huéspedes en su casa mientras estaban en Filipos. ¿Qué tal el carcelero de Filipo? Él y todos los de su casa fueron bautizados y toda su casa se alegró porque ellos creían en Dios. Entonces, el bautismo o tevilá es una manifestación externa, es un testimonio de un íntimo deseo de servir al Señor. Y también es el cumplimiento de una promesa. Ezequiel 36:25 nos dice que Él iba a esparcir sobre nosotros agua limpia y que nos iba a limpiar de nuestras inmundicias, de nuestros ídolos. Así nos limpiaría. Entonces, ¿cómo empieza nuestra transición? La transición. Número uno, el bautismo. Es un testimonio de consagración. Marca al discípulo, como lo escribí, está escrito en Mateo 28:19. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que luego de corregir y de recorrer 10 temas de este curso básico, aproximadamente más de un año, ahora tengo que empezar a actuar y me está dando cuáles son, pues, aquellos pasos bíblicos que yo debo tomar. Así es. Luego de bautizarse, ¿qué pasaba con los gentiles en la Biblia? ¿Qué pasaba con aquellos que con anhelo y deseo puro quieren acercarse a Dios? Por eso habría que responder esta pregunta, que está en Hechos capítulo 15. Luego del bautismo, ¿qué sigue? Dice así en el verso 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Algo bastante fuerte para alguien que, como el etíope, como la vendedora de púrpura
O qué tal como el carcelero apenas conocían acerca de la práctica del bautismo y ahora tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pero miren ustedes qué decidió el Concilio de Jerusalén para aquellos que inician su transición. Hechos capítulo 15, verso Hechos capítulo 15, 6 pasos para nuevos creyentes. Dice así en el verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. He aquí los 6 pasos bíblicos para todos los nuevos creyentes, los que inician la transición. Número 1, no inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, ni para como lo hace la cristiandad, que quiere casi que obligarlos a bautizarse, ni como lo hace el judaísmo, que los rechaza 3 veces. Ni facilitando, pero tampoco impidiendo, no inquietándoles. Número 2, nada de ídolos, nada de idolatría. ¿Qué tal? Nada de fornicación, lo que entendemos la palabra griega porneia, nada de deseos perversos sexuales, nada de conductas inapropiadas. Número 4, nada de ahogado y de sangres. Dos prácticas fundamentales para poder sentarnos a convivir con otros creyentes. Y esto solamente requerirá más tiempo porque como en cada Shabbat se leerá a Moisés, pues en cada día de reposo, pues cada vez iremos creciendo en el Señor. Sin embargo, no podemos empezar a llamarnos creyentes sin antes cumplir estos 6 pasos del concilio. Empecemos con el primero, ¿sí? No inquietar a los gentiles, darles la oportunidad de ser parte de una comunidad siempre y cuando se cumplan mínimamente con estos principios. ¿Qué tal nada de ídolos? Esta es una recordatorio de lo que vivieron Daniel y sus amigos delante de la estatua. Si bien pensaríamos que esto es reino de Babilonia, como ya lo estudiamos del 605 al 539, pues vean cómo no ha cambiado nada aún en nuestros días. Y mientras que unos se postran ante la idolatría, los siervos del Señor no harán de esa manera, sino como está escrito. Jesús dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Hermano Lincoln, sé que esto es importante, pero creo que todos aquellos que ya llevamos 10 temas de este curso y hemos atravesado todo este tiempo de estudio, hemos dejado de postrarnos ante las imágenes. Sí, pero no basta con solo dejar de postrarnos ante los ídolos. No basta con tan solo dejar ciertas prácticas. Está escrito que debemos borrar todo rastro de ello. Dice Hechos capítulo 19, borrando todo rastro. En el verso 18, y muchos de los que creyeron venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. ¿Cuánto es eso, hermano Lincoln? $300.000 aproximadamente. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Hermano Lincoln, no había pensado en esto. ¿Qué tengo en mi casa? Además de que ya no me postro o no tengo una imagen, pero ¿será que he guardado libros de hechicería? ¿He guardado libros que hablan en contra de Dios? ¿He guardado ciertos regalos, ciertos símbolos, ciertas ofrendas porque me las dio un abuelito, porque me las dio un hermano? Y yo sé que eso desagrada a Dios, pero para mí simplemente pues es un recordatorio de otras cosas, no es idolatría. Ya no me postro, hermano Lincoln, pero dice Hechos 19 que debemos borrar todo rastro de idolatría. Hay que limpiar nuestros hogares porque de símbolos está lleno la cristiandad. Al menos así lo dice Jeremías capítulo 10, donde vemos árboles como idolatría. En el verso 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque del leño del bosque cortaron, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Imagínense, toman un árbol, un leño del bosque, le ponen plata, oro, cosas brillantes y tienen que con clavos y martillos afirmarlos para que no se caiga. Claro que sí. Este también es un símbolo. Todas estas prácticas, como la Navidad o muchas de estas otras fiestas, ni se digan las de Halloween, fiesta de muertos, son estos
rastros de idolatría que tenemos que borrar de nuestra vida. Entonces, la transición. Número uno, el bautismo como un testimonio de consagración, como una marca del discípulo. Eso lo vimos en Mateo 28, 19. El segundo punto de nuestra transición es abandonar toda idolatría y aún más, el borrar todo rastro, como lo aprendimos en Hechos 19, 19. Pero volvamos a Hechos 15, a los 6 pasos para los nuevos creyentes. Ya entendimos que no debemos inquietar a los gentiles ni para el sí ni para el no. Eliminar todo tipo de ídolos. Claro que sí, borrar todo rastro, pero también eliminar la fornicación, todo lo que es la perversión sexual, porque según Mateo capítulo 5, esto es un pecado mortal. En el verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y atención, varones y también mujeres, mirar para codiciar es pecado. No podemos llenarnos la boca de decir que no hay adulterio en nuestras vidas, no hay idolatría, pero resulta que estamos viviendo en prácticas paganas o estamos guardando recuerdos, libros o cosas anteriores y vivimos con ello. No podemos decir que todavía ya estamos consagrados al Señor cuando nuestros ojos son ojos perversos, nuestra mirada es una mirada inmunda. Y esto no solamente radica el que ve, sino a aquel hombre o mujer que también es piedra de tropiezo, porque el apartado dice, ya adulteró con ella en su corazón. Aquel hombre que se coloca una ropa en la cual está más ajustado, en la cual se marca más su cuerpo, y eso hace que una mujer le codicie. Quiero decirte, varón, que también estás adulterando con esa mujer en el corazón. Toda mujer que su estándar de ropa es el mundo en vez de la santidad del Señor y que está usando ropa ajustada y que dice, bueno, pero yo no tengo nada malo en mi corazón, pero soy piedra de tropiezo para que otro me desee. Quiero que sepa que ya adulteró también en su corazón, juntamente con el que mira. Hermano Lincoln, esto es terrible. Esto es un pecado mortal. Verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Quieres que te lo traduzca? Si tu computadora te es ocasión de pecado, arranca, elimina tu computadora. Si Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapchat o cualquier red social te es motivo de pecado, arráncala, elimínala. Si una relación ilícita, si una amistad perversa te es ocasión de pecado, arráncala. Es más, te digo, si un trabajo te es motivo de pecado. Si en el trabajo en el que tú estás, pues constantemente te lleva a la perversión, déjalo. Es mejor estar sin un trabajo sirviendo al Señor que estar con computadora, amistades, relaciones, trabajos en el infierno. Hermano Lincoln, usted está pidiendo mucho. Yo solamente estoy pidiendo lo que está escrito en la palabra, el hecho de lo que dice 1 Corintios 7, dejando de ser paganos. Dice en el verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mano Lincoln, esto es muy estricto. Esto es la palabra de Dios. Este es el estándar, no es el mundo. Por eso la transición es necesaria. Verso siguiente, verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, manda el Señor que la mujer no se separe del marido y nos va a decir las condiciones para ello. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es tan honroso el estado del matrimonio que es capaz de hacer milagros por medio del Señor. Sin embargo, sigamos leyendo. Dice en el verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces, si el incrédulo acepta vivir, pues no hay por qué abandonarle. Si la incrédula acepta vivir así, no hay por qué abandonarle. Ahora, si este incrédulo o incrédula hace imposible la vida de creyente, no le permite observar los mandamientos del Señor, no está de acuerdo con cuidar la dieta de la santidad del Señor, pues, y lo que provoca en la vida del creyente simplemente es ir en contra de la palabra, sepárese, porque a paz le llamó el Señor. Primera de Corintios 7 nos muestra cómo dejar de ser paganos. Verso 16 en adelante. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esto en el caso de que ambos, pues, consientan en vivir en los mandamientos del Señor. Pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno. Así haga esto ordeno en todas las iglesias del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Pues no puede ser que una persona venga a la fe y en el momento que vino la fe ya anda mirando al hermanito o a la hermanita de la congregación. Si su esposo o esposa consiente en vivir como usted y está en un proceso, no le abandone, a no ser de que esa persona pues no consienta en guardar también y en sujetarse a lo que el Señor demanda. Y si quieres conocer más sobre todo este aspecto de las relaciones, cómo no vivir en fornicación y cómo agradar al Señor con tu matrimonio, te invito a que puedas, si estás soltero, ver la playlist de Prepárate para amar y cómo prepararte también a través del Cantar de los Cantares, el lugar santísimo de la Escritura. También aquellos casados que tienen que conocer el amor sacrificial, la serie de Oseas de Ser Sansón no basta. Aquellas mujeres que están viviendo un realmente desafío reconstruyendo su hogar, les invito a que vean esta serie para mujeres. Y finalmente, para las parejas que desean trabajar juntas, el desafío del amor para parejas. Pero sigamos en la transición. Número uno, arrancamos con el bautismo, el testimonio de consagración marca del discípulo. Número dos, abandonando toda idolatría y aún más el borrar todo rastro. Número tres, celosos con todo lo que vemos y deseamos, porque recuerden, el mal que toleramos es el mal que nos destruirá. Volvamos entonces al concilio. Número uno, no inquietar a los gentiles ni para el sí ni para el no. Número dos, nada de ídolos, nada de fornicación, de deseos perversos sexuales. Y muy importante, número cuatro y número cinco, nada de ahogado ni de sangre. Con lo que estuvimos estudiando, esto queda más que claro. Con la crueldad animal, ser muy cuidadosos con el método de cómo lo instituye el Señor, la shejitá, el degüello, para que así la sangre pueda eliminarse y también estudiamos cómo estos animales que están dentro de la lista de aquellos que son aptos para el consumo, pues incluso haciéndolo de esta manera, la crueldad animal y el sufrimiento se da al mínimo. Pero vamos a la Biblia. Deuteronomio 12, ni sangre ni crueldad, dice en el verso 23, mantente firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto. Y a veces si uno se quedase solo en este apartado, uno se pregunta, entonces tiene que ver simplemente con no comer sangre. Y más adelante lo aclara, verso 26. Pero las cosas que hubieras consagrado y tus votos las tomarás y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de tu Dios, y podrás comer la carne. Entonces empecemos a ver la relación directa que existe entre la sangre y los sacrificios. Es decir, que mucho más allá de la shejitá o del corte, ¿sí? Y de la forma en cómo se degüella el animal y se vierte su sangre en tierra, esto está directamente relacionado con actos de adoración o, en su contrario, con hechicería. Al menos eso lo dice la Biblia en Levítico capítulo 19. Ni sangre, ni crueldad, ni brujerías.
En el verso 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Entonces queda claro que no es el hecho solamente de comer sangre, tiene que ver con que la sangre, en el contexto de lo que habla la Biblia, es que dentro de los actos de idolatría o brujerías se usan como métodos muchas veces o de fertilidad o de consagración a los ídolos. Finalmente, esto habla en el aspecto de comer y no aplica con transfusiones. Tiene que ver con comer en el contexto de brujerías. Y ya lo hemos hablado en el capítulo sobre la alimentación, pero recuerden que una vez que se degüella el animal, ese componente sanguíneo que se elimina es el que manda la Torá. La carne muchas veces puede desprender cierto color rojizo, pero eso es una mioglobina, una proteína que desprende la carne. No tiene nada que ver con el componente completo de la sangre. Volvamos entonces. En nuestra transición, número uno, el bautismo. Número dos, abandonar la idolatría. Número tres, celosos con lo que vemos y deseamos. Número cuatro, a Dios le interesa lo que como y lo ve como un principio de santidad, como está escrito, sed santos, como yo soy santo, en Levítico 11:44. Pero volvamos entonces a los 6 pasos para nuevos creyentes. Número uno, que no se inquieta a los gentiles ni para el sí ni para el no. Número dos, nada de idolatría, nada de fornicación, ni ahogado ni sangre, respetando las leyes alimentarias. Y muy importante, todo el resto de los procesos lo iremos aprendiendo juntos a medida de que en cada Shabbat se lea la Torá, se lea los mandamientos. Nuestro punto número 6. Así que recuerden esto. Mateo 23 dice, el Señor del Shabbat, en el verso 2, en la cátedra de Moisés, en el lugar donde se sientan a leer la Torá, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas difíciles de llevar, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es importante y si bien ya lo entendimos en el tema número 3, la ley oral, hay que hacer la distinción de lo que está en la cátedra de Moisés, de lo que se lee textual de la Torá y de lo que muchas veces está sujeto a interpretaciones. Por eso es el Señor del Shabbat quien nos ha enseñado qué es lo que tenemos que hacer en cada Shabbat, qué es nuestro lugar de congregación. Pero es justamente lo que el día de hoy también tenemos que aprender. Hebreos capítulo 10, el título es No dejen de congregarse. En el verso 14, con una sola ofrenda, su cuerpo, Mashiach, Cristo, hizo perfectos para siempre a nosotros, los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu del Señor, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. AGP, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Así que tiene que irnos quedando muy, muy claro este concepto de separar lo que es el sacerdocio corrompido y establecer lo que es la transferencia de ley, como en el principio, con los primogénitos, según el orden del Melquisedec, ¿sí? Y donde estuviesen estos sacerdotes pudiesen acercarse al Señor, incluso sin la necesidad de un templo físico. Pero mucha atención, porque Él nos va a enseñar cómo Él mismo es ese templo. Dice en el verso siguiente, verso 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de mala conciencia, ¿cómo? Y lavados los cuerpos con agua pura. Nuevamente, hermano Lincoln, el hecho de no dejar de congregarse que quiere el día de hoy exponernos, arranca con lavar nuestros cuerpos con agua pura y ser purificados de mala conciencia a través de la fe. Dice en el verso siguiente, verso 23.
en adelante. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, aun sabiendo que el día se acerca. Hermano Lincoln, usaron mucho este verso cuando dejé de estar en el lugar físico donde yo me congregaba y donde realmente pues eran cisternas secas, donde aprendí palabras de hombre, donde simplemente me enseñaban a cerrar los ojos y no abrirlos a su palabra. La pregunta sería, hermano, ¿esta carta a quién fue escrita? La respuesta es a los hebreos, ese es el nombre de la carta. Pero ¿a cuáles, hermano Lincoln? ¿Quiénes son estos hebreos? Pues lo de la dispersión, justamente. ¿Y por quién fue escrita esta carta? Por el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si esta carta está dedicada a los hebreos de la dispersión, a los que serían perseguidos por obediencia a la fe, el concepto radica no en congregarse en un lugar físico puramente, pues no lo tendrían. No hay templo en la dispersión y Roma los persigue. El no dejen de congregarse, hablan de no tomar como excusa la persecución o el exilio para dejar de reunirse para estudiar la palabra, sea con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, está escrito, allí estoy yo. Mateo 18:20. Y si quedan dudas, tenemos testimonios de las primeras comunidades donde su lugar de reunión eran las casas. Cornelio, María, el carcelero de Filipo, Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, Justo, Aquila y Priscila, etcétera. Todos ellos en cada uno de los apartados no solamente que están descritos, sino que hemos revisado también en este curso. Por lo tanto, todo este apartado es para animar a aquellos que, volviendo a la fe, se verían tentados a depositar su confianza en el templo de Jerusalén y lo corrupto de su servicio sacerdotal, saduceos, herodianos, etcétera. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas la habéis hecho cueva de ladrones, en Mateo 21:12. Nuestra confianza debe estar en el Mesías y no en un templo hecho de mano de hombres. Destruid este templo, está escrito, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Y sabemos que eso era su cuerpo, pero también está escrito en el Apocalipsis. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21, verso del 21 al 22. Nosotros estamos esperando una Jerusalén celestial y no una terrenal. Si en tiempos del templo de Jerusalén esto ya es una realidad, ¿cuánta doble moral para aquellos que hoy enseñan que no acudir a sus, entre comillas, templos y depositar en ellos lo único que les interesa de la ley, los diezmos? Criticando a aquellos que, cansados de estas cuevas de ladrones, al igual que los hebreos en la dispersión, buscan no dejar de congregarse con sus familias para estudiar la palabra de Dios y adorar su santo nombre. Pero, ¿cuál es nuestra transición? Número uno, el bautismo. Número dos, abandonar todo rastro de idolatría. Número tres, celosos con lo que vemos y deseamos. Número cuatro, a Dios le interesa lo que como, lo ve como un principio de santidad. Número cinco, la congregación, la asamblea, la quejilá, la iglesia, eclesía. No es el lugar donde voy, sino donde vivo. Es el testimonio, la familia, el altar que el Señor desea. ¿No está escrito también en 1 Pedro 2:5 que somos piedras vivas, que somos edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio del Señor? Y una vez que hemos tomado esta identidad, no en una denominación, no en una de las más de 40.000 que existe, sino en ser Israel, en ser hebreo, el Shabbat, además de ser mi punto de encuentro semanal con el Señor, con mi casa, también puede volverse un punto de encuentro con la comunidad. Pero para ello tenemos que cumplir lo que dice Hechos 15. Hermano Lincoln, y una pregunta. Una vez que cumplimos Hechos 15, ¿qué sigue? Hechos 16. ¿Qué sigue luego del concilio? Dice así en el verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo,
Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Le decían a Pablo, este joven realmente cumple cada uno de los aspectos para llamarse creyente. Este joven cumple cada uno de los puntos de Hechos capítulo 15 del concilio. Entonces, ¿qué haría Pablo con él? Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque sabían que su padre era griego. ¿Qué? Verso 4. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Hermano Lincoln, está súper claro. Cuando un varón pues cumple todo este proceso de llamarse creyente del concilio, pues lo siguiente es la circuncisión. Cuando un hombre tiene circuncidada pues su alma, su espíritu, su ser, su vida, pues la circuncisión externa es simplemente un paso más, un testimonio más, pero también es la puerta para vivir las festividades. Esta menorá que tiene una representación a los siete espíritus de Dios, este candelabro de siete flamas, pues es uno de los signos más importantes, no solamente porque es una copia terrenal de la que existe en los cielos, sino que representa las festividades. Número uno, el Shabbat, el día de reposo. Pero una festividad, la festividad de liberación, la Pascua, Pesaj, los panes sin levadura. Esta festividad que es para todo Israel, pero Israel circuncidado, no solamente en el corazón, sino también en la carne. Por eso es el enlace con las festividades. También tenemos la festividad de las primicias, cuenta del Omer. Pentecostés, Shavuot, y qué tal las festividades de las trompetas, expiación y tabernáculos. Lo interesante es que cada una de estas festividades tiene una consonancia. Cada una de las festividades de primavera se han cumplido en la primera venida de nuestro Mesías. Él es el Cordero de Pesaj, Él es el pan sin levadura. Él fue las primeras primicias de resurrección. Él envió su Ruach en Shavuot. Sin embargo, ¿qué hacemos con las otras festividades? Ahora se predica el Evangelio en espera del cumplimiento de las fiestas de otoño en su segunda venida. Él vendrá con sonido de trompeta, como está escrito en Yom Teruah. Él se sentará a juzgar en el día de la expiación Yom Kippur y nos llevará a vivir con él en tabernáculos. Entonces, ¿qué sigue luego de tener nuestra identidad de hebreo israelita? Pues conocer la importancia de las festividades. Por eso te invito a que vayas a la playlist de festividades bíblicas para que puedas conocer poco a poco lo que representa cada una de estas festividades, no solamente en la figura del Mesías, sino que lo que nos llama a vivir a nosotros. Es así como esta transición es tan necesaria. Número uno, el bautismo. Número dos, abandonar la idolatría. Número tres, nada de fornicación. Número cuatro, nada de ahogado de sangre, de estar comiendo algo que Dios no lo autorizó. Número cinco, el ser cuidadosos con el lugar donde congrego, mi familia, mi testimonio. Y número seis, la circuncisión de la carne es señal externa de la circuncisión del corazón, como está escrito en Hechos 16:3. ¿O qué tal Ezequiel 44:9, cuando el Señor se molesta porque dice, han metido a extranjeros a este lugar? Cuando nadie de los hijos de Israel puede estar incircunciso de la carne e incircunciso del corazón. Hermano Lincoln, son tantas cosas. ¿Cómo hago para recordar todo esto? ¿Qué tal seguir estudiando juntos? Números 15. Un recordatorio constante. Dice así en el verso 37 en adelante. Y el Señor dijo, dile a los hijos de Israel que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿Y esto para qué, hermano Lincoln? El verso 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos y os prostituyáis. Usted me está diciendo, hermano Lincoln, que yo debo llevar estos hilos, estos
Tzitzit, como los he escuchado, de color azul, para que cuando yo los vea, pues me acuerde de los mandamientos del Señor. Sí, pero yo soy seguidor de el Mesías. Entonces preguntémonos, ¿cómo vestía el Mesías? Dice así, en Lucas capítulo 8 y verso 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hermano Lincoln, yo he escuchado esta historia. Esta mujer lleva mucho tiempo con un flujo de sangre y que no hay medicina, no hay médico, no hay nadie que pueda ayudarle, pero se arriesga. Dice que mete su cuerpo dolido y enfermo entre las multitudes para tocar el borde de su manto, y así queda sana. Sí, pero ¿qué tal si te digo que el borde de su manto significa algo más? La palabra borde proviene del griego kraspeton, que quiere decir orla o un fleco, una prolongación de esto. Y la palabra manto proviene del griego himation, que tiene que ver con una capa, un manto, una vestidura. ¿Qué tenía el Mesías? Además del manto, tiene un cráspedon, tiene un fleco, tiene una orla, algo se está desprendiendo. Y de hecho, si lo buscamos en otras traducciones, se entiende perfecto. Vean ustedes como en la Biblia Kadosh dice así: se le acercó por detrás y tocó los tzitziyot, el plural de la palabra tzitzit, de su talit, de su manto, y al instante se detuvo su hemorragia. Entonces, el Mesías vestía como está escrito. Ahora, la otra pregunta sería, ¿por qué al tocar estos tzitzit, pues hubo sanidad en esta mujer? Está en la profecía. Malaquías capítulo 4 y verso 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Es interesante porque esa palabra alas es la palabra hebrea kanaf, que tiene que ver con una arista, tiene que ver como un ala, pero también tiene que ver con el borde del manto. Esta prolongación que nosotros llamamos como tzitzit es un kanaf. Ahora, entendemos que eso parezca una ala. Sin embargo, dice que trae salvación, pero la palabra no es Oshiach, sino marpé. Esta palabra marpé tiene que ver con algo curativo, medicina, ¿sí? Como salud. Por lo tanto, en los tzitzit, el Mesías traería sanidad. Por eso cuando esta mujer obra de esta manera, le dice: tu fe te ha salvado, tu observancia, tu fidelidad a la palabra de Dios. El saber esto, pues, es un símbolo grande de tu fe, mujer. Y con esto yo creo que se acaba la discusión de que si se usan por dentro o si se usan por fuera. Es por fuera, lo hizo el Mesías, lo haremos también nosotros. Y si crees que solamente fue en este apartado, permite verlo juntos en Marcos capítulo 6 y verso 56, por donde iba. Fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco, el canaf, los tzitzit de su manto, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. ¡Wow! Hermano Lincoln, ¿y cómo puedo saber más sobre esta vestimenta? Te invito a que también vayas a la playlist de Deuteronomio, donde vamos a estudiar acerca de qué son los tzitzit, si las mujeres pueden usarlo también, ¿puedo hacerlos yo mismo? ¿O cómo hacer tzitzit en tan solo un minuto para observar la palabra del Señor? Hermano Lincoln, siento que toda esta transición dejaron de ser palabras y ahora son pasos que debo dar. Número uno, el bautismo. Número dos, abandonar la idolatría, la fornicación, el empezar a comer la dieta que Él diseñó para mí, el cuidar mi congregación, mi hogar, circuncidar mi carne, porque Él ya circuncidó mi corazón. Y número siete, ¿sí? Que lo que yo vista transmita santidad. Portar los tzitzit como recordatorio del pacto del Señor, como lo dice Lucas capítulo 8 y verso 44. Viviendo estos preceptos será inevitable que seamos de bendición para los demás, hermano, hermana, y que finalmente podamos ser de herramienta para hacer luz a los demás. Hermano Lincoln, ¿y cómo termina mi transición? Como lo dice Primera Timoteo 3, el fin de la transición. Verso 1 en adelante. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, palabra episcopos, un responsable, un supervisor, alguien que puede ser líder de una comunidad, buena obra desea.
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, sino amable, apacible y no avaro. Qué hermoso el poder ser testimonio en cada aspecto de nuestras vidas. Esto sería realmente una bendición si en vez de estar recibiendo a la gente por sus credenciales, los idiomas que habla o su conocimiento teológico, preguntemos en primer lugar a la esposa si es irreprensible, si es sobrio, si es prudente, si es hospedador. Escucharlo que cuando enseña es apto para hacerlo, que en sus reuniones sociales no es dado al vino y algo muy importante, que sea un hombre, que no sea avaro. Varón, mujer, hermano, hermana, qué hermoso el poder ser testimonio hasta en nuestras finanzas, porque de la forma como administramos el dinero habla de la forma en que vivimos, ya que en donde solemos invertir el dinero es donde usualmente ponemos nuestro corazón, como lo enseña el Mesías. Es la primera y la última vez que me escucharán en este curso hablar de lo que quiero compartirles, y es cuando está terminando. Pero creo que este punto es tan importante que puede ser la razón por la que Dios está levantando siervos que con esfuerzo trabajan sin tener deseos de ganancias deshonestas, sino que con sus manos no solo sirven a la grey del Señor, sino que trabajan para no ser piedra de tropiezo y no por no ser dignos de recibir como lo enseña el apóstol Pablo. Si un médico que no tiene interés en recibir regalías del Evangelio, recibiendo mucho más de su propia profesión y que a pesar de ello sirve, ¿cuánto más debe ser nuestro servicio a Dios esperando de Él y no de los hombres? Porque simple y llanamente, si Dios guía, Dios provee. Y porque el ponernos a cuentas con Dios es algo simplemente maravilloso. Cuando descubrí y viví las palabras de la Torá, cuando dice, compra la verdad y no la venda, entendí no solo que es deshonesto pedir dinero a cambio del Evangelio, de que es una vergüenza estar pasando una bolsa en medio de la predicación públicamente, algo que es un secreto a voces dentro de la religión, sino que comprar la verdad, hermano, hermana, te dignifica. Que bendecir con el primer diezmo al que me enseña es una bendición. Incluso bendecir a los ministerios que me permiten tener herramientas audiovisuales y que lo hacen gratis. Yo entendí que está bien que lo tengan gratis, pero no está bien que yo no lo compre. Está mal que yo lo reciba de gratis, que no valore el esfuerzo de otro. Qué diferente sería nuestra vida con este pensamiento, en todos los aspectos de nuestra vida. Yo como médico es igual cuando les digo a algunas personas, págueme lo que quiera. Muchos se escandalizan, otros se sienten entendidos porque pasan un momento de dificultad, pero otros se aprovechan. Todo esto queda en ellos. Esto solo muestra que quien entiende este principio de la vida lo entiende todo y es ser agradecidos. Luego está el segundo diezmo, que es para nuestro hogar, para proveer de todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, para sus festividades, para el crecimiento de nuestra familia en lo espiritual. Y el tercer diezmo, para la viuda, para el huérfano, para el desamparado, para el extranjero, para el levita, que está pasando un momento de dificultad. Qué diferente sería la sociedad si implementáramos esto que Dios pide de nosotros y que el Estado finalmente lo hace a través de sus planes sociales, que toma también de nuestros bolsillos, para lo que ellos consideran como necesitados. Y luego nos enojamos por ellos. Y digo esto porque poner en orden nuestras finanzas será parte del testimonio que presentemos al Señor, además de lo que sigue pidiéndose como un requisito para ser un principal. Verso 4 en adelante, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hoy en día es más importante hablar hebreo, griego, arameo, presentar las credenciales de la Universidad de Jerusalén y nos dejamos todos apantallar por ello, cuando el testimonio detrás es lo que debe atraernos. No digo con esto que no podamos escuchar a un erudito, pero digo, tengamos cuidado de escuchar o de ver de quién estamos bebiendo. Veamos si ese hombre o esa mujer tiene testimonio en su vida, si sus hijos están en sujeción.
¿Y qué tal esto? No debe ser un neófito, un recién converso, porque es fácil de envanecerse y caer en la condenación del diablo. Ahora, no es porque un recién converso no sea valioso, sino porque como seres humanos tenemos tantos procesos que atravesar que cuando volvemos a Dios, ponernos una carga tan grande como estar a cargo de una comunidad puede hacer que nos perdamos realmente. Vean el ejemplo del apóstol Pablo, más de 14 años esperó para iniciar su proceso de predicación. Dice también que es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para no caer en descrédito y en lazo del diablo. Y nosotros muchas veces orando por tanto tiempo, Señor, llévame a trabajar al reino, cuando es necesario ser testimonio con los de afuera, cuando es necesario que estemos también en el mundo siendo luz y no escondiéndonos. Hermano Lincoln, esto es un montón. Ya fue difícil el iniciar mi búsqueda siendo católico, cristiano, protestante, etcétera. Y ahora esto de volver a las raíces hebreas de la fe, el abandonar toda religión para volverme a la sola escritura, dejar de ser denominacional para ser hebreo como Abraham, israelita como Jacob y portar el sobrenombre de judío como Pablo, es desafiante. Puede que mi cónyuge no esté de acuerdo. ¿Cómo lo tomarán mis hijos? ¿Cómo me verá la religión, el hermano, el pastor, el líder? Tantas preguntas y te tengo una sola respuesta, por la fe. El día de hoy, para cerrar este curso básico, no seré yo quien les anime y al mismo tiempo desafíe, sino que aquel que siendo imitador de Yeshua me inspiró también, el apóstol a los gentiles, que abandonó todo título por el conocimiento del Mesías. ¿Qué tal escuchar cada uno de los testimonios desde nuestro padre Abraham hasta el día de hoy? El día de hoy es por la fe. Hebreos 11, verso 8. Por la fe. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía a dónde iba. Confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Por la fe, Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que confió en que Dios cumpliría su promesa. Por la fe, Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como la estrella del cielo y como la arena del mar que hay a la orilla del mar, y nadie puede contarlos. Pues por la fe, Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Pues por la fe, Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Y esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Y fue como si Isaac hubiese vuelto a vivir. Por la fe, Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, que Dios los iba a bendecir. Pues por la fe Jacob confió en Dios y por eso, cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir y que luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció a los israelitas que saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Por la fe, los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso, cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto, Faraón, había ordenado que se matara a todos los niños israelitas. Por ello vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Por la fe, Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. Y por la fe, en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir
como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Por la fe, Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de la casa de los israelitas. Así, el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Y por la fe, los israelitas confiaron en Dios. Por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Por la fe, los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros se vinieron abajo. Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel y por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablar de la confianza en Dios de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países y como actuaron con justicia recibieron lo que Dios mismo les había prometido. Cerraron las bocas de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de los que mataron con espada, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Por la fe, algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieran que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que lo volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados por la fe. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Y eso, amada familia, es nuestra transición. Han sido maravillosos estos meses que hemos vivido a través de la palabra del Señor. Ahora es Él quien nos toma de la mano y nos va llevando a caminar en Él que es el camino, la verdad y la vida. Amado Señor, quiero darte las gracias por este tiempo, por este curso, por cada una de las personas que están aquí y por todos aquellos que escucharán este video, este curso. Que sea tu palabra, Señor, quien nos guíe a cada uno de nosotros. Tú eres nuestro Señor, nuestro buen pastor. Tú eres aquel que nos ha guiado. Tú eres nuestro Padre eterno. Tú eres nuestro príncipe de paz. Tú eres eso y mucho más. Bendito sea tu nombre por los siglos, Señor. Y vuélvenos cada vez más a la imagen de aquel que nos llamó de una tiniebla a una luz admirable. Te reconocemos, Señor, como lo que tú eres, el árbol de vida, el maná escondido. Tú eres el amén, Señor, aquel que es justo, fiel y verdadero. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el único aquel que eres fiel y verdadero. Tú eres el único que nos tomó, Señor, cuando éramos vil, menospreciados, cuando ni nosotros mismos nos aceptamos y nos recibimos. Tú, Señor, nos viste con gran estima, Señor. Gracias, porque realmente tú eres todo lo que necesitamos, todo lo que anhelamos. Tú eres nuestro Señor. Gracias. En el nombre del Mesías. Amén. Y hasta acá ha llegado la grabación
de este curso básico de capacitación.